Volvemos al ataque al edificio donde vive Jorge Lanata. Estamos allí con Nacho Otero y también Nico Buñaski con vos, Nacho. Sí, estamos con Nicolás, que acaba de bajar de almorzar con Jorge. Bueno, ¿qué te pudo contar? ¿Qué conclusiones sacás vos también? No fue el único hecho que ocurrió alrededor de lo que está relacionado con la efedrina en los últimos días. No, la verdad que esta reunión que tenía con él está pautada de antes. Son reuniones de trabajo y hasta diría personales porque lo considero un amigo. Justo pasó esto en el medio. Jorge está por hacer la denuncia, es probable que pida custodia. No tiene miedo, está como siempre. Y sí, a ver, anoche valieron el auto de la custodia de Servine Cunha, que es la jueza que investiga la causa de la efedrina, ¿no? Que por ahora la investigación llegó hasta Granero, el ex titular del Cedronar, y no fue más arriba gubernamentalmente. Hoy me contó Rodrigo Alegre y nos contó, y lo dijimos en la radio, que Martín Lanata, uno de los denunciantes de Aníbal Fernández en el programa del domingo, que está preso, condenado por ser, según la justicia, el autor del triple crimen, pasó a un pabellón de castigo en la cárcel de General Alvear, en el que estaría sin agua, sin luz, sin poder hablar por teléfono, algo que antes podía hacer. La verdad que ahí las autoridades de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, no sé si el ministro Casal, y hay una jueza que sé que está interviniendo, me parece una situación horrible y medieval, y bueno, ahora pasó esto en la casa de Lanata, que yo la verdad no sé de qué se trata, y Lanata por ahora tampoco. Por supuesto va a hacer la denuncia. A ver, hay algo que resulta muy sospechoso, lo decíamos hoy cuando empezamos a cubrir la noticia, es que en un revólver 38 los casquillos no se caen. Para que aparezcan en la vereda alguien tuvo que haberlos sacado deliberadamente del tambor y haberlos tirado en la vereda. Sí, eso dijo alguien que conozco que sabe de armas. No lo hablé con Lanata, pero y además viendo dónde estamos, o fueron audaces, jóvenes demasiado audaces, o profesionales, ¿no? Porque el edificio, como se ve, el edificio de Jorge tiene la custodia muy explícita, la garita muy explícita, y apedrearla y tirar los casquillos, la verdad que sí, hay que pensar que lo hizo alguien que sabía, ¿no? Y además la zona de la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de la estación de Retiro, a 2 cuadras de la subida de la Ilia. Libertador, pleno Libertador, donde supongo que hay cámaras. Bueno, serán cosas que se investigarán después de la denuncia que haga Jorge, ¿no? Algo que también cuando uno lo empieza a hilar, quizás a hacer conjeturas, resulta también llamativo. En la escena donde encontraron a Forza, a Vina de Aferrón, también habían sobrado castillos. Eso no me lo acordaba, mirá vos. La verdad que es increíble que se naturalice todo esto, ¿no? Que estemos hablando de una denuncia, de esas 3 muertes, de esto, de lo que pasó en lo de Jorge, de una acusación tan grave como la que se le hizo al jefe de gabinete, no solo con los testimonios que salieron en PPT el domingo, sino con los testimonios de el ex titular del Cedronar, que está procesado en la causa Servine de Cunha, Granero, y el ex director del mismo organismo, Abud, donde acusan a Aníbal Fernández ante la justicia de haber frenado el intercambio de información de las fuerzas policiales que el organismo que tenía que hacer sobre la cuestión de las drogas, ¿no? Acá hay 2 funcionarios de este gobierno que están procesados por usar al organismo que tiene que luchar contra el narcotráfico para supuestamente trabajar en la cuestión del narcotráfico. O sea, la verdad que es el mundo del revés y se naturaliza. En Santa Fe balearon la casa del gobernador a la altura de la cabeza de donde él estaba, y otro hecho que también para mí es como una cosa bisagra que tiene que ver con el narco. Mataron a una señora Bustos, de un barrio muy humilde, La Tablada, en Rosario, en su momento, ¿no? Porque denunció que 2 de sus hijos habían sido muertos por los narcos. Un día entraron a su almacén kiosco súper humilde, 2 sicarios, y la mataron. O sea, ¿qué está pasando? ¿Quiénes nos están gobernando? Gente que decía, sobre todo Aníbal Fernández, que acá no había cocinas de droga, cuando hay un propio informe de los fiscales de Gil Carbó, se baja por internet, donde ellos mismos explican que hay un protocolo
los fiscales para tratar de entender cuáles son los rasgos comunes de las cocinas de droga, de cocaína en la Argentina, ¿no? Y hasta ahora, por lo que entiendo, yo acabo de bajar, lo estábamos viendo en los medios con Jorge, no hay funcionarios nacionales que hablan al respecto, ¿no? No, todavía no. Hasta ahora no, hasta ahora no. No, bueno, Bernie no sé dónde estará, que siempre aparece, y la presidenta de la República que tampoco hizo, no sacó ni siquiera un comunicado, cuando el jefe de gabinete, o sea, el 2 del gobierno, está peleando en una interna feroz en la que se habla de droga y acusaciones cruzadas muy graves con Julián Domínguez, que no solo es precandidato presidencial, sino que es el presidente de la Cámara de Diputados. Y también, más allá de los hechos violentos que ya claramente demuestran que es un país que está cambiando, tenés también las cuestiones sociales que tienen que ver con las denuncias, por ejemplo, de la Mara Salvatrucha operando en La Matanza, que para que la gente sepa que la Mara Salvatrucha es el brazo armado que hicieron algunos cárteles mexicanos para luchar contra los Zetas. O sea, estamos hablando de un nivel de violencia, una escalada de violencia que se va instalando en la Argentina en una realidad que antes no era la misma. Mira, los especialistas dicen que ya se instaló la ONU. No sé si en el último informe sobre el tema o en el anteúltimo, colocó a la Argentina y España como el primer país que consume cocaína. Está comprobado. A ver, en las fronteras no hay gendarmes, o hay menos porque están caminando a la ciudad del conurbano. La prefectura lo mismo, pasa en los ríos. La GENE demostró en su momento que los escáneres del puerto de Buenos Aires, Zárate, Campana y en Chubut no estaban preparados para detectar droga. No hay radares, no hay presupuesto. ¿Es casualidad? ¿Es todo azar o es un sistema? Y además, también teniendo en cuenta, y por eso lo importante de lo que es la investigación con la efedrina relacionada con las drogas sintéticas, el consumo mundial de drogas se está dejando de ir para el lado de la cocaína y la marihuana, que son dos drogas que se necesitan hectáreas de plantación para producir, y yendo más para el lado de las drogas sintéticas. Y en ese caso la Argentina tiene una industria farmacéutica muy importante, fronteras permeables, políticos corruptos, policía corrupta, que la van convirtiendo en una panacea de todo esto. Es el paraíso. Además, entiendo, no soy abogado, pero el blanqueo de capitales es legal, ¿no? Yo no sé, eso me parece que debe beneficiar un montón a gente que tiene dinero negro y quiere meterlo en el circuito legal, como es el caso de los narcotraficantes, ¿no? La verdad que yo no soy un especialista en el tema, pero veo que empiezan a pasar cosas muy raras, muy violentas, y que empezó la interna del peronismo por la pelea por el poder en la provincia de Buenos Aires, y empezó de un modo que no está para nada bueno, ¿no? Franco, Sandra, Sí. lo está escuchando Nico Viñas, si ustedes tienen alguna pregunta para él. Hola, sí, claro, Nicolás, ¿Qué tal? ¿cómo te Buenas va? tardes. Sí. Bueno, obviamente toda la solidaridad para Jorge. Y ¿vos estuviste con él ahora? Le transmito. Sí, estuve ¿Cómo- recién. cómo está? ¿Cómo está Una él? reunión. No, la verdad que como siempre. Obviamente tomó nota de la situación, va a hacer la denuncia. Yo a esta reunión no vine para hablar de esto. Sí. Estaba pautada de antemano. Hablamos cosas de trabajo, personales. No le para de sonar el teléfono. Pero no lo llamó nadie pero bueno. del gobierno a él. Más allá de que nadie habló, Mirá, te hago esta pregunta casi sabiendo la respuesta, Sí. pero bueno, te la tengo que hacer, ¿no? Mirá, él no me lo contó, o sea que yo creo que no, porque si no me lo hubiese dicho. Claro. Pero ya pasó otras veces que le han pasado cosas así o a Jorge y nadie ha llamado. La presidenta no le dio el pésame a la familia Nisman, ¿no? De eso te quería hablar, Eh, Nico. ¿Sabes qué? Hablábamos así en el corte, realmente, te lo digo. Decíamos, este es un país en el que cualquier cosa puede pasar. Después de lo de Nisman, nos asustamos. O sea, yo me asusté. Te juro que yo veía el programa el domingo y a mí me daba miedo. Créeme, la distancia. Yo decía, la verdad, a mí me da miedo esta situación. Te pregunto, ¿vos, Nico, tenés miedo? Sí. No, yo vamos a seguir investigando como siempre, te juro que no tengo miedo. Yo tuve la misma sensación con Nisman, ¿sabes? Cuando me despertó Carlos Delía a las 2 y pico de la mañana de aquella noche y me dijo, Nisman apareció muerto, Yo o no, dicen no. que Nisman apareció muerto. Yo escuchaba la noticia Lo primero que y, pensé claro, es, claro, dije, ¿en serio? Entonces puede pasar cualquier cosa. Ahora,
esto puede asustar a mucha gente, a muchos testigos de casos de corrupción, a gente que quiere hablar, que quiere contar las cosas que pasan, como habló gente en el programa. Yo le pido humildemente desde mi posición, no soy nadie, que lo que justamente no hay que tener miedo, no hay que tener en estos momentos es miedo, ¿no? Claro, claro. Nosotros como periodistas, digo, la profesión estas cuestiones, y sí. la vocación hace que, hasta por momentos, digo, a veces la familia te hace recordar, che, mirá que en este país pasó esto, esto y esto. Mirá que a los 3 pibes los mataron y los tiraron 3 días después y hay uno que está prófugo. Digo, la familia a veces te hace recordar esto. Uno, en el afán de investigar y en esta vocación que tenemos por el periodismo, muchas veces quedás envuelto solo en la investigación. Y hay momentos en el que yo freno y digo, pará, en este país se murió Nisman, en este país pasan las cosas que decís, esto no puede pasar, y ocurren. O sea, ¿qué dialogaste con Jorge sobre esto, no? Él en algún momento te dijo algo así. Mirá, no, la verdad que hablamos obviamente de esto, pero no fue como el tema central de la charla, porque yo venía a hablar temas de trabajo, porque este domingo no hay PPT, pero el otro sí. Claro. Y recién lo escuchaba decir algo en lo de Mariana que estaba muy bien, sobre la custodia, ¿no? En Estados Unidos mataron a Kennedy, y Kennedy estaba bastante custodiado, así que la verdad, no sé, Nicolás, sirve la custodia por supuesto, pero hasta un punto, ¿no? Una referencia a Martín Lanata, el entrevistado por Jorge. Decías que está en un pabellón de castigo, sin agua y sin luz, evidentemente relacionado con lo que dijo en el programa. Está entre los 2 o 3 primeros tipos que pueden llegar a perder la vida, Martín Lanata. Mirá, ¿Quién lo protege? Es muy fuerte decirlo eso. No, evidentemente no lo está protegiendo nadie. Sé que la legisladora Graciela Ocaña se comunicó con una jueza que tiene intervención en el caso y le prometieron que iban a rever la cuestión. Lo que nos contó y adelantó hoy Rodrigo Alegre, y yo lo conté en Radio Mitre, es eso. Fue castigado, estaba en un calabozo sin agua, sin luz, yo no sé si sin agua, sin luz, creo que sin agua también, sin teléfono que él antes tenía, pero en el pabellón de los castigados. Y esto hay que recordar que ayer Nico, también el argumento. No hay argumento, por supuesto. Es la cárcel de General Alvear. Por si algún funcionario de la provincia de Buenos Aires está escuchando, o el Servicio Penitenciario Federal. Ayer entiendo que Aníbal Fernández se quejó o dejó trascender que PPT había entrado como 6 veces a la cárcel, como muy enojado con eso, y que el juez lo había autorizado, creo que dijo algo así. Es periodismo. Él intentó desacreditar también al testimonio de Lanata porque es un condenado a muerte. Bueno, los condenados a muerte pueden decir la verdad, y si nosotros, por supuesto que pueden decir la verdad. Y además, si estamos investigando un caso de un triple crimen, ¿a quién vamos a ir a buscar? ¿A una maestra de una escuela del lugar? No, claro, justamente a una persona que estaba absolutamente involucrada. Aníbal también intentó desacreditar el otro testimonio del otro testigo Salerno, que también es importante que esté protegido, diciendo que en algún momento estuvo preso. Hay que recordar que Aníbal Fernández estuvo prófugo y que él mismo defendió esa situación, diciendo que después fue sobreseído. O sea que intentar descalificar a los testimonios de otras personas porque en un momento tienen algún problema judicial, me parece que no tiene mucho sentido. Ahí... O tiene un sentido, pero es un sentido que pierde efecto. La respuesta de jefe de gabinete, a quien considera una persona inteligente, está, creo que, bastante errática últimamente. Con respecto a Aníbal Fernández y la morsa en los testimonios, que se lo está identificando como la misma persona, que la morsa es Aníbal Fernández. Es sobre lo que más se trabajó para refutar los argumentos de Lanata, del entrevistado, Nicolás. Cuando se habla de la morsa en toda esta historia, ¿se habla de Aníbal o no se habla de Aníbal? A ver, acá hay que entender una cosa. Sí. Aparecieron 3 cuerpos, en General Rodríguez, 3 farmacéuticos, por lo menos entiendo yo, la verdad que ahora tal vez me confunda, pero uno de ellos era aportante de la campaña presidencial Cristina Fernández de Kirchner Cobo 2007.
aparecieron además, me parece, como con cocaína en el cuerpo. La gente que está involucrada en esa cuestión y que sabía todo lo que sabía, declaró en la justicia sobre la morsa, declaró Solán Bellone, la viuda de Forza, lo declaró Salerno. Salerno cuenta que cuando habla empieza a hablar de la morsa y dice, todo el mundo de alguna manera sabe de quién habla. Una de las autoridades judiciales que lo estaba escuchando, una mujer se estaba pintando las uñas y se cae el esmalte y se pone muy nerviosa y nadie siguió investigando sobre eso, desviaron la atención. Entonces hay que entender a estas personas que después en el momento se ven enfrentadas a esta situación de 3 asesinatos que aparecen en un descampado. Gente con poder adquisitivo, que evidentemente es una vendetta de los narcos, que declaren y cuando empiezan a hablar de la morsa, en lugar de la investigación seguir hacia arriba, los desvían. El contexto en ese momento era muy, muy difícil. Es muy recomendable leer el libro La ejecución de Rodrigo Alegre y de Emilia Delfino sobre esta cuestión, ¿no? Había mucha evidencia, además, de la relación de Aníbal Fernández con el RENAR y a su vez después a través de un funcionario y un secretario con Martín Lanata. Esto está desde hace tiempo. Insisto, están las declaraciones de Granero y Abud en el expediente de Cervini y de Cubría. No, y además, Nico, balearon anoche. también está el tema de, por ejemplo, los mails de López Radio, donde en un momento habla que puede importar efedrina porque lo puede hacer por pólvora, porque tiene los contactos en el RENAR para hacerlo. Claro, eso es una cosa de las que cuenta Salerno también en una entrevista. La efedrina, yo no entiendo mucho, pero él cuenta que en China no hay ley de patentes, entonces podían traer la efedrina como si fuera pólvora. Y acuérdense que cuando empieza la entrevista de Lanata con doble T, que está preso, él dice que se encargaba de entregar permisos de armas turchos en un bar y que también se encargaba de habilitar polvorines. Obviamente, y esto está también en este informe que les cuento de los fiscales alineados con Gil Carbó. Los fiscales advierten sobre el avance del narcotráfico y cuentan que obviamente hay involucrados funcionarios de la aduana, de organismos públicos y de organismos policiales. La situación es muy compleja y yo espero que las autoridades nacionales hoy, después de lo que pasó, sí. El fiscal ayer con Cervini, digo, sí. Sí, está claro, que lleguen a fondo con la investigación. La pregunta es esta. Policita, el fiscal tiene 9 pistas, tenía 8, se le suma la declaración de Martín Lanata. ¿Cómo sigue esta historia para Aníbal Fernández en el ámbito de la justicia? Franco, me encantaría poder darte una respuesta o cómo debería, concreta, pero ¿Cómo se supone que debería seguir? A ver, esto es una cuestión que en cualquier otro país, como dijo ayer Jorge Fernández Díaz en Mitre, debería ser una cuestión de Estado. El jefe de gabinete está acusado de estar vinculado a una banda del narcotráfico. Él, en lugar de mostrar en Twitter mis conversaciones en las que le pido mi descargo a través de Telegram, cosa que le agradezco, se tendría que haber puesto a disposición de la justicia. Él dice, no estoy imputado. Bueno, todos los testimonios de la gente que estuvo en el juicio muestran que cuando se hablaba de él, se lo desligaba. Deberían investigar rapidísimo. El jefe de gabinete de Brasil, Dirceu, el ex jefe de gabinete, estuvo preso después de una investigación que duró 6 meses. 6 meses. Hoy contamos en el diario Clarín y en PPT lo contó sobre todo Luciana Geuna el domingo, que cuando Bonadio allanó o intentó allanar o fue con órdenes de procedimiento a pedir documentación a las empresas de los Kirchner de Santa Cruz, la propia presidenta de la República intervino en el caso y la Metropolitana vio cómo se llevaban valijas con documentos de la inmobiliaria del hijo presidencial. Bueno, por eso yo te decía, Nico, en este país cualquier cosa puede pasar. Y además, yo lo hablaba con Canaletti recién, cuando recordábamos el triple crimen. En el juicio, en un momento, salió el nombre de Aníbal Fernández. Que lo vimos en PPT. Claro, eso. sí, es lo que digo. Por eso digo, entonces, la línea de investigación aquella. Y él en un momento, cuando Cristian Lanata cuenta que en un momento determinado lo llamaron del celular de Aníbal Fernández, una secretaria, y él no atendió y no se pudo comunicar, se lo preguntaron en la conferencia de prensa que dio ayer, y él dijo, bueno, crucen mi celular. La pregunta es,
¿Por qué no se investigó en ese momento? ¿Por qué se tapó? ¿Por qué Florencio Randazzo en vez de Aníbal Fernández? Toda esa línea de investigación quedó trunca. Por eso él dice, yo no estoy imputado. No fuiste investigado, no que no estás imputado. Aníbal Fernández, según a mi juicio, es tal vez el funcionario con mayor poder que tuvo este gobierno. Y en aquella época más, en el 2008. Ministro, muchísimo más. Ministro del Interior a cargo de las fuerzas policiales, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad. Después fue senador, secretario general de la presidencia y hoy volvió a la jefatura de gabinete. Tiene mucho poder, conoce muy bien la administración pública, es un buen administrador en el sentido de la cuestión que tiene que ver con la burocracia y los expedientes. Tiene y tuvo mucho poder. O sea que yo creo que hay que entender a la gente que ahora se está animando a decir lo que en aquel momento ya dijo en un juicio, y perdón por la expresión, no le dieron bola. Nico, a propósito del ataque contra el edificio donde vive Jorge, ¿alguna imagen de cámara donde se puede identificar a los que tiraron las piedras o que dañaron la garita del vigilante? ¿Te dijo algo, Jorge? No, me dijo que estaba viendo que esto se iba a investigar, él estaba por hacer la denuncia o la estaba haciendo y saldrá de ahí. Yo me imagino que cámaras habrá. Ahora, si fueron profesionales dedicados a esto, lo deben haber hecho de un modo que evidentemente no se lo va a poder identificar. Ojalá que sí. Ojalá que no tenga que ver con... La verdad que es una sensación... Ojalá que no tenga que ver con lo que nosotros estamos haciendo esto. Vos sabés que yo pensaba lo mismo, pero lamentablemente no nos van a dar el gusto, me parece, Nico. Lamentablemente... Mira, yo cuando investigué el caso Chicone, a mí no me gustó confirmar que Vudú se había robado la máquina de hacer dinero. Yo hubiese preferido que eso no haya pasado, pero bueno, la justicia terminó demostrando que pasó y yo lo chequeé y efectivamente es así. Es que a medida que vas confirmando cosas, la sensación es esa que yo te decía, ¿no? Cualquier cosa puede pasar y la impunidad gobierna por encima de todo, con lo cual esta sensación de yo elijo este país en mi vida y yo quiero trabajar acá y quiero tener a mis hijos y quiero verlos crecer. Y cuando mirás a tu alrededor y ves estas cosas, que es un poco lo que hoy habla la calle, hoy la gente dice eso, Nico. O sea, en la calle todo el mundo se está preguntando, ¿cómo salimos de esto? Mucha gente ha escuchado decir lo mismo. Vudú sigue siendo presidente con 2 procedimientos por delito de corrupción. Está a punto de ir a juicio oral, no solo por robarse, según el juez dijo, la máquina de hacer plata, sino por tratar de, otra vez, perdón la expresión, pero me sale así, afanarle un Honda modelo 92 a la ex mujer en una repartición de bienes de un divorcio. Es la persona que es titular del Senado, o sea, está haciendo las leyes. Se están peleando, insisto, el presidente de la Cámara de Diputados con el jefe de gabinete de ministros hablando del tema droga. ¿Dónde está la presidenta de la República? ¿Cuál es la posición del gobierno? Por ahora yo no lo sé y creo que nadie la sabe. Nicolás, te agradecemos mucho. No sé si Nacho Otero tiene alguna pregunta más. Muchas gracias a ustedes. No, Franco, quedó todo muy claro y lo más importante es esto que decía Nico recién, ¿no? Que la denuncia Jorge la va a hacer ahora en unos minutos. Es importante eso fundamentalmente para el tema de la custodia y así, bueno, que la justicia decida qué tipo de fuerza va a ser la que finalmente lo custodia. ¿Está cortada la avenida Libertador? ¿Cuál es la situación ahí ahora? ¿Hay un operativo? No, para nada. No, para nada. Pero está hay todo normal, custodia... ya el operativo ya se hizo. No, hay una cinta que está... tapando más la garita y que está evitando el ingreso a la garita, pero después lo demás está todo normal. Bien, Nacho, muchas gracias y otra vez un abrazo para la Nata. Gracias a Nico también. A ustedes, hasta luego.